Entonces vamos a continuar con la sesión de hoy y esta tiene que ver con los profetas. Va a ser una exposición corta, pero la intención es que nosotros podamos entender algunos preliminares de lo que es ser profeta, de lo que significa o significó más bien ser profeta en tiempos bíblicos, ya que en ocasiones tenemos esa duda y qué bueno que a través de estas conferencias podamos saldarlas. Entonces recordemos que estamos en el mes de la Biblia 2022, celebrando en este año 505 años de la Reforma Protestante. Eso se celebra el 31 de octubre de este año, ya que el 31 de octubre de 1517 fue la Reforma Protestante allá con Martín Lutero. Continuamos con nuestra segunda conferencia de esta programación y es precisamente los profetas. Los profetas. Veamos entonces, generalidades. En el canon hebreo, los profetas se dividen en anteriores y posteriores. En nuestro canon, el que gozamos cuando leemos el texto de la Reina Valera o cualquier otro, tenemos los profetas, que nosotros hemos separado en mayores y menores. Pero en el canon hebreo no es así. En el canon hebreo están los profetas anteriores y posteriores. Y estos profetas anteriores serían Josué, Jueces, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes. Aunque más exactamente sería Samuel y Reyes, ya que esa división que nosotros tenemos o conocemos inicialmente no está en primero y segundo, sino que es posterior. Y los profetas posteriores serían Isaías, Jeremías, Ezequiel y todos los 12 que van después, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. ¿Quién me dice qué profeta de nuestra lista faltaría en los posteriores? ¿Qué nombre se les hace como ausente? ¿Quién me dice? Saludamos a los hermanos y hermanas que se encuentran en el Facebook. Dios les bendiga grandemente. Es una bendición que se puedan conectar a través de esa plataforma. Nosotros estamos acá en Zoom también participando. Entonces, hermanos y hermanas, a ver qué personaje, qué libro faltaría. ¿A quién identifican? Bueno, les ayudo. A Daniel. Daniel no aparece. ¿Y por qué no aparece? Porque resulta que los hebreos no consideran a Daniel como un profeta, sino como un escrito. Claro que hay acciones escatológicas en él, sí, pero está en la categoría de escrito. Recordemos que la Biblia hebrea o la Biblia o la Tanaj, más bien, está dividida en Torah, Neví y Ketubim, o sea, la ley, los profetas y los escritos. Esto podría preguntarnos nosotros, ¿por qué razón está esta división? Bueno, hay varias alternativas. La primera diría que en los profetas anteriores está todo el proceso de formación del pueblo de Israel hasta que ya está consolidado. Pero ahí nos quedamos como en veremos por qué está Samuel y por qué está Reyes, ya que Reyes está narrando todo el periodo del pueblo de Israel ya conformado. Otros van a decir que no, que simplemente, ya que en el orden del canon están primero y los otros después, esa es la razón. Anteriores porque van primero. Bueno, eso sigue en discusión, pero el hecho es que los profetas están considerados desde Josué. ¿Por qué? Porque el profeta es aquel que en nombre de Dios hace algo, que en nombre de Dios desarrolla una misión. Y si vamos a ver, el mismo Josué y cada uno de los jueces fueron mensajeros, desarrollaron actividades en nombre de Dios. Entonces, allí perfectamente estaría esa definición. Nosotros tenemos en nuestro canon la división de mayores y menores.
Atención, porque esta división no es porque sean más o sean menos importantes, sino porque son, o más bien porque tienen más cantidad de contenido escrito. Es decir, Isaías tiene 66 capítulos, mientras que, por ejemplo, Jonás, ¿cierto? 4, y así sucesivamente otros tienen menos. Abdías tiene un solo capítulo. Entonces, esa clasificación de mayores y menores obedece a la extensión, a la cantidad en cuanto a la proporción escrita. Superado esto, entonces vamos a entender que en el pueblo, en el tiempo de Israel, la geografía jugó un papel preponderante en el ministerio de los profetas, ya que el pueblo, o sea, el pueblo de Israel, siempre se debatió en la disyuntiva del culto a Yahvé o hacia. También esto fue porque al llegar a la tierra prometida, los israelitas entraron en contacto con la religión de los Baales. No era uno solo, de los Baales, ya que para los cananeos, Baal era quien daba la fruta, el aceite, el vino, los rebaños, mejor dicho, Baal era todo. Había un Baal para cada cosa. Parte de su rito era la prostitución sexual considerada sagrada para conseguir el fruto de la tierra, por lo que los profetas se oponían enérgicamente a ese culto. Sus elegidos debían recordar que era el Señor quien daba los frutos, enviaba la lluvia o la detenía, y además también Dios había fijado los límites. O sea, aquí los de este territorio, los de este pueblo deben cuidarse, deben tener una diferencia. Aquí expliquemos algo, y es que tal vez ustedes, creo que sí, todos recordamos el pasaje de los espías. ¿Han recordado el pasaje de los espías? ¿Qué fue lo que más les sorprendió a ellos cuando vieron algo allá en ese territorio? ¿Qué fue? Saludamos al hermano Erickson que se conecta desde Italia. Dios te bendiga, hermano Erickson, allá donde estás. A todas las personas que nos escuchan también en otros lugares. ¿Quién recuerda qué fue lo que más sorprendió al pueblo en ese territorio? ¿Qué fue? ¿Quién sabe? ¿Quién recuerda? Los frutos, muy bien, porque ellos vieron frutos bastante grandes, bastante, digamos, impactantes. Entonces, bueno, no hay problema. Pero con el paso del tiempo, ellos vieron esos frutos y siguieron viéndolos y decían, el Dios de ellos es más grande porque hay frutos más grandes. Pero no, resulta que es que el pueblo de Canaán llevaba más tiempo en el territorio y había desarrollado técnicas de agricultura. Entonces, obviamente, sus frutos eran más especiales, más bonitos, más visualmente agradables. Mientras que el pueblo de Israel estuvo tiempo en el cautiverio, no conocía mucho de agricultura debido a que su pasado inmediato había sido esclavitud y trabajos fuertes, entonces no conocían esas técnicas. Al llegar a Canaán, vieron unas frutas mucho más grandes que las que ellos cultivaban y decían, el Dios de ellos es más grande. No era más grande, simplemente hay técnicas de agricultura que ayudan al desarrollo y al crecimiento de los frutos. Entonces, allí fue importante esto, y qué bueno que usted y yo podamos entender que no habían frutas gigantes, no, sino que frutas más grandes a la óptica de los que estaban viendo. Creo que todos conocemos las naranjas, ¿cierto? Normalitas. Pero hay unas naranjas que son unas cosas muy grandes. Y uno dice, wow, haga de cuenta que ese fue el impacto de los que fueron allá a ver la tierra. Conocían sus naranjitas y allá vieron unas naranjotas. Entonces, básicamente, para que entendamos, eso fue lo que pasó. Entonces, era importante esta parte geográfica. Ahora, en cuanto al ministerio profético, todos sabemos claramente que esto es un llamado de Dios, que Dios escoge y que Dios daba el mensaje, Dios permitía que el pueblo fuese exhortado, instruido, orientado por los profetas. Sin embargo, es importante entender que en el momento de los profetas existía una categoría y eran los profetas profesionales y no profesionales. ¿Cómo así? Sí, estaban los que habían hecho
de este ejercicio su profesión y los que realmente lo hacían porque Dios les había mandado a realizar algún acompañamiento, algún mensaje a su pueblo. Veamos entonces, los profesionales estaban en la corte de los reyes y les decían lo que ellos querían oír. Veamos, primer libro de Reyes 22:11. ¿Quién lo lee, por favor? ¿Quién lo lee? ¿Quién tiene esta cita que está en pantalla, por favor? Dale, hermana Luteira. Se escucha muy como raro. ¿Y ahora? Ya mejor, sí, señora, te escuchamos. Y Sedequías, hijo de Kenaanán, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabar. Muy bien, muchas gracias. De un rey llamado Acab, ¿cierto? Y le está diciendo, él quiere saber cómo le va a ir. Y él tiene, dice el texto, 400 y 450. Listo, digamos que dudamos de ese número, ¿no? Un ejemplo, uno podría dudar, pero lo que uno no puede dudar es que eran muchísimos personajes que estaban ahí. Algunos hablan de que no eran 850, sino 450, que vean 450. Bueno, no vamos a discutir esa parte de los números, pero lo importante es saber que sí había una gran cantidad de profetas asalariados que comían del plato del rey, que comían de la billetera del rey. Entonces, ¿qué le decían al rey? Lo que él quería escuchar. Y aquí en este caso lo vemos. Entonces, el profesional, ¿quién era? El que le decía al rey lo que él quería escuchar. Incluso Natán, ¿se acuerdan de Natán? ¿Quién fue Natán? ¿Quién fue Natán? ¿Nadie se acuerda? Bueno, Natán fue un profeta, amigo de David, pero un profeta de Dios. Y este profeta llegó a actuar como un profeta profesional. Veamos segundo libro de Samuel 7:3. ¿Qué dice esa cita? Por favor, la buscamos. Entonces recordemos, el profeta profesional era el que le decía al rey lo que él quería escuchar, no lo que Dios le había mandado. ¿Qué dice esta cita? Por favor. Segundo de Samuel 7:3. Dice, y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Gracias. En ese momento Dios no había dicho nada. Simplemente David le dijo, hey Natán, yo quiero hacer un templo, hacer alguna casa bonita para Dios. ¿Y qué le dijo Natán? Claro, hágale, rey, hágale, que usted puede. Claro, usted tiene la fuerza, la disposición. Y Dios lo va a respaldar. O sea, le dijo al rey lo que él quería escuchar. Pero el texto continúa diciéndonos que Dios le dijo a Natán, no, yo no quiero eso. Vaya y le dice que no, que usted habló por su cuenta. Natán, menos mal, solo actuó en ese momento, porque él de verdad era un profeta de Dios. Pero fue y le dijo a David, qué pena, me equivoqué. Dios no quiere que usted sea el que haga la casa. Un hijo suyo sí lo hará, pero usted no. ¿Lo han leído? Para que por lo menos vayamos como en sintonía.
algo que podemos rescatar es que Natán tuvo la humildad para reconocer eso. Y David tuvo la obediencia también para cumplirlo. Entonces, no nos olvidemos que una manera de ser profesionales es decir lo que la gente quiere escuchar, no lo que, no lo que Dios le ha mandado. Y hay que trabajar es en pro de lo que Dios nos manda. Ahora, los profetas no profesionales son, o más bien, no se ganaban la vida a partir de sus actividades proféticas. O sea, ellos no profetizaban para que el rey dijera, ay, qué bien, qué bonito, tome esta ofrenda, hermano. No. Dios los usó para una tarea especial mientras que estaban en medio de sus demás profesiones. Algunos profetas, como Jeremías y Ezequiel, eran sacerdotes del templo y tenían las tareas descritas pues en su ministerio. Otros eran pastores, ganaderos, agricultores, como Moisés, como Amós. Entonces, cuidado, el profesional no vivía de eso. Simplemente su preocupación era dar el mensaje correcto. Decir, Señor, ¿qué quieres que diga? Claro que sí. Oiga, usted no hace las cosas bien. Diga lo contrario o lo matamos. Pues yo no puedo cambiar el mensaje. Dios me manda por esto. Tome su sanción, tome su maltrato. El profesional no dependía de eso. Dependía de su profesión y por eso tenía, digámoslo así, esa independencia. Porque no estaba sobornado por el rey, no estaba sobornado por el pueblo, porque él podía responder por su desarrollo, por su propia vida. ¿Está claro eso? Confirmen, por favor, manito arriba o un comentario o abrir micrófonos. Muy bien, qué bueno que podamos ir aprendiendo. Ahora, ¿qué nos dice acá la guía? Dice, entonces, ¿qué hacía un profeta? Bueno, buena pregunta. Daban un mensaje de parte de Dios. Qué importante esta frasecita. Daba un mensaje de parte de Dios. De parte de Dios. No de parte de lo que quería escuchar, no de parte de su opinión, de su suposición, sino de parte de Dios. Y este mensaje podía ser un llamado a la obediencia, una exhortación para que enderezaran los caminos. Como dijo Jeremías, parados en los caminos y preguntad cuál es la buena senda y anden por ella. Un llamado al arrepentimiento lo hizo Jonás. Nínive será destruida, arrepiéntanse. Denunció el pecado. Veamos, por ejemplo, Micaías, que profetizó a Acab. Veamos, por ejemplo, lo que hizo Jeremías mismo, Isaías, lo que hizo Ezequiel, lo que hizo Oseas. Denunció el pecado. Ustedes hacen las cosas mal. Ustedes no están bien delante de Dios. Y algo importante, denunciar las acciones sociales perversas. Isaías, Oseas, Amós denunciaron el pecado social. ¿Qué es el pecado social? El decirle, usted está aprovechándose de su poder, de su posición y está robando, está quitándole el pan al hambriento, está quitándole las tierras al que las merece, está quitándole la oportunidad de una vida digna al que no tiene oportunidades. El Señor en la Biblia nos habla de esta injusticia social, de esta realidad perversa que algunos adinerados y algunos poderosos tenían. Dios entonces nunca estuvo de acuerdo con eso. Y lo que les mandó a sus profetas fue un llamado a la obediencia, un llamado al arrepentimiento. Denunció el pecado, incluso desde los más altos, reyes, sacerdotes, personas de a pie, a todos, y denunció las acciones sociales y perversas. Obviamente, un rey no le gustaba esto, entonces no le daba ofrendas, digámoslo así, a los profetas. Y vamos cerrando. ¿Por qué? Es que esta enseñanza era cortica, simplemente para aclarar algo. Aclarar
que los profetas no era solamente el que adivinaba el futuro y la gente decía, oh, dígame algo. No, sino que era el que tenía sensibilidad social, comunión con Dios e independencia económica para no ser sobornado. Ahora, ¿por qué hoy tenemos una idea distorsionada de lo que es un profeta? ¿Por qué hoy tenemos iglesias donde está el apóstol, el profeta, la profeta? El profeta, la profeta. ¿Por qué? Porque se usa este concepto como un título, como un sinónimo de estatus. O sea, un ejemplo, hay iglesias donde hay varios pastores, una sola iglesia local. Tenemos iglesias de tal vez 1000 personas, 500 o hasta más. Entonces el pastor fundador tiene otros 2, 3, 4, 5 pastores asociados. Pero cuidado, él no puede ser un pastor normal, porque como soy pastor, si los demás también son pastores. Y empezó a popularizarse desde los años 89, 90, y hoy, mejor dicho, mucho, el término y el estatus de apóstol. ¿Por qué? Porque yo soy el fundador, yo soy el más antiguo. Cuando la Biblia es clara y el apóstol tenía que haber visto y haber vivido el ministerio de Jesús. Por ende, el texto nos dice, cimentados en el fundamento de los profetas y apóstoles. O sea, los profetas y los apóstoles son fundamento. Hoy por hoy los ministerios que tenemos son evangelistas, maestros y pastores. El texto es claro. Solo que hoy usamos estos temas, estos conceptos como forma de presumir, de forma de tener un estatus, una jerarquía. Y esto, hermanos y hermanas, no debe ser, no debe ser, porque es que si esto lo hacemos, estamos desvirtuando y dañando el ministerio. Ahora, es muy común que la profeta sea la esposa del apóstol. Por lo mismo que estamos hablando, porque es un título, una jerarquía. No, hermanos y hermanas, no es una jerarquía, es un ministerio. Hoy tenemos los dones del Espíritu. Los dones son, digamos, regalos que Dios da en momentos específicos, regalos a la iglesia, y usa a un hermano, a una hermana, para dar un mensaje especial. Pero no es que yo, Javes, soy el profeta, venga, hermana Kelly, le digo lo que Dios quiere. Hermana Solange, venga, le digo, hermana Diana, hermana Angie, hermano Nicolás, hermana Luz, hermana Kelly. No, no, no es así, así no funciona. Es cuando Dios quiere. Hay iglesias que programan profecías todo el tiempo y profecías, cuidado con eso, porque podemos estar distorsionando el mensaje y haciendo lo que no conviene. Entonces, ¿quién sería un profeta hoy? Bueno, un profeta hoy es el pastor. ¿Por qué el pastor? Porque la Biblia dice que tenemos la palabra profética más segura. O sea, que el pastor coge la Biblia y prepara un mensaje que dice, arrepiéntanse pecadores, arrepiéntanse pueblos que se ha desviado. Hermanos, seamos amables, solidarios con los pobres. Hermanos y hermanas, arrepintámonos de lo que no está bien. Allí está profetizando. ¿Y por qué? Porque está basado en la palabra profética, no en una invención, sino en la palabra. Ahora entonces, ¿quién sería un profeta? Un profeta desde el mensaje de la Biblia sería el que denuncia la injusticia. Sonará raro, pero un profeta hoy son aquellos líderes sociales que están en el monte, allá, diciéndole al gobierno y a los grupos armados, no, este territorio es de paz, ese territorio le pertenece a las comunidades, ese territorio no es del que se lo robó, no es del que lo hizo vender barato. Estas personas que están diciendo, no pongan minas aquí
no pongan minerías aquí en nuestros ríos, nuestros páramos, porque van a dañar la vida. Esas son acciones proféticas. Claro, no son como las que tenemos acostumbradas de que dijeron Dios dice, no. Pero recuerden que el profeta denunciaba el pecado social, denunciaba lo que no estaba bien. Usted y yo podemos ser profetas en dos maneras. La primera, predicando la palabra, porque es la palabra profética más segura. Y segundo, no tolerando y más bien denunciando la injusticia social y luchar para hacer un mundo más justo. ¿Que es imposible? Bueno, puede ser imposible, pero desde su área, su sector, haga lo posible. Por favor, cuidémonos de estos orgullos tan malucos, tan antibíblicos, de querer llamarnos profetas y apóstoles solo por un título, por sobresalir y por presumir. Les invitamos a todos y a todas a que sigamos conectados en las diferentes sesiones que vamos a estar en este mes. Si usted no sabe la programación, le invito a que siga las páginas y redes de Ceviteco, tal como suena y como está en la imagen, Ceviteco, en Facebook y en Instagram, para que se entere. Asimismo, puedes inscribirnos y estar pendientes para que estemos nosotros conectados y puedan ustedes en algún momento también estudiar con nosotros algún curso bíblico y teológico de manera virtual. Usted puede hacerlo. Aquí en pantalla he compartido el número telefónico para que nos escriban si tienen dudas o desean ampliar información. Recordemos esto, seamos esa voz profética. Ojo, esa voz profética, no esos profetas, porque es que a veces nos llenamos de un título que no existe y descuidamos lo que sí debemos hacer, ser esa voz profética. Entonces, hermanos y hermanas, cierro la grabación y escucho de pronto alguna pregunta que tengan en esta hora. Dios les bendiga a todos y a todas, que estén muy bien.